Y al comienzo del programa dialogamos con el ministro de Salud de la provincia. Hablamos de la situación actual que vive el sector, el conflicto que están teniendo con los empleados en toda la provincia. Y ahora vamos a hablar con uno de los máximos representantes de los empleados públicos, con Sergio Castro. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Es secretario general del CEP, del sindicato más importante de Córdoba. Quería que empezáramos, para aquellos que por ahí no están tan al tanto, que nos describa ustedes cómo ven el conflicto con el Ministerio de Salud. ¿Qué está pasando hoy en Córdoba con el sector? Nosotros hemos apostado el primer momento a la decisión de una apertura de diálogo. Si no hay diálogo, no hay posibilidad de encontrar algún margen de solución. Hemos venido planteando ya reiteradas veces desde el anterior gobierno la necesidad de recursos humanos, donde en algunos lugares son críticos, pero que en definitiva no había un margen de entendimiento. De esta manera hasta ahora no ha habido una cuestión de diálogo. Nosotros apostamos al diálogo porque creemos que hay una necesidad. Y aparte de eso, por supuesto, seguimos en la apertura de que en su momento se había dado y que nosotros volvemos a reiterar nuevamente la necesidad de la unificación de la ley. Se firmaron en su momento, quedó parada el acuerdo hecho a través de la organización sindical porque estaban esperando nuestra firma y ahí quedó parado. Creemos que estamos convencidos de que si eso se implementara, daría un margen diferente a todo lo que los sectores de la administración pública y en especial a los sectores hospitalarios, porque ese es el esquema. ¿Qué temen ustedes del sindicato? ¿Que haya un achique y un ajuste en el sector de la salud? Nosotros estamos preocupados específicamente porque creemos de que lo que se está diciendo, que este lineamiento entre el sector privado y la salud, para nosotros no lo vemos de un margen que realmente dé una necesidad de atención mucho más amplia a las comunas en general. Y lo vemos específicamente cuando uno viaja al interior de la provincia y que no hay tantas clínicas privadas porque prácticamente han ido desapareciendo en el transcurso del tiempo antes de situaciones de crisis que se han ido dando y ahora mucho más todavía, y prácticamente todos los sectores, los departamentos más grandes, todo el mundo va a parar a los hospitales públicos. Por supuesto, con este criterio que dice de implementar un sector de la parte privada y la parte pública, dan a entender por nuestra parte el concepto de querer implementar un poco más privada la salud pública y no tan amplia como tendría que ser. ¿Que se elevarían, por ejemplo, los costos para aquellos que necesiten atenderse o se generaría un negocio extra, ustedes creen, para el sector privado? Nosotros estamos pensando específicamente y por eso necesitamos dialogar. Este criterio de que todas las prepagas se desarrolla específicamente en los sectores de la parte de la salud pública. ¿Cuál es el criterio? De que atiendan mucho más para los sectores privados y menos para el sector de la parte de la necesidad de la comuna en general, en los departamentos más grandes o acá en Capital. Es decir, ese es un criterio. Y el otro criterio está determinado de qué es lo que especifican ellos con el tema de este concepto que se está dando permanentemente y lo vienen reiterando, que es la productividad. Sí. La productividad en el ámbito de la administración pública no existe, nunca existió. Nosotros somos servidores públicos, específicamente en los sectores hospitalarios, que están a la atención de la comunidad en general y no pueden estar determinando cuántos pacientes van a atender o la enfermera específicamente que cuántas personas va a tener en una cama, 24. Entonces, si tiene 24 personas para una sola enfermera, ¿va a cobrar más? Cuando el régimen establecido de la ley de la salud especifica que como máximo una enfermera o un enfermero puede tener 6 pacientes y eso lo determina el Organismo Mundial de la Salud. Pero ahí le pregunto, ¿por qué no hay por qué no puede haber un control de productividad en el sector público? ¿Y la productividad en qué concepto lo pueden establecer? Por ejemplo, en el tema de las ausencias injustificadas, el ministro decía, tenemos corroborado que hay muchas personas que no han ido a trabajar en el último mes. ¿Qué hacemos con esas personas? Nosotros estamos totalmente convencidos de que si nos sentamos y vemos carpeta por carpeta, no vamos a defender lo que no es defendible. Está bien. Sí o sí. Y por supuesto que apostamos de que nos sentemos y veamos realmente si esa persona da los margen de atención y evaluación de acuerdo a los personales que tienen como encargado
de lo que tiene que brindar a la atención hacia la comunidad. Ese es el concepto No de se oponen, digamos, a específicamente. sentarse y revisar Por los supuesto casos que no, más pero problemáticos. también decimos que hay muchísimas personas que no iban a trabajar, que también son responsables algunas áreas de directores y algunos funcionarios, que a esas personas recién aparecen ahora cuando bajaron este esquema que todo el mundo tiene que marcar. Todo el mundo tiene que marcar. Acá tanto como el que es delegado o como que todos los que tienen que cumplir una función, específicamente lo que se tiene dentro de la parte hospitalaria, todo el mundo tiene que cumplir el horario que corresponde, claro. Pero también es cierto que a veces se da que hay una falta de capital humano en algunos lugares que son específicos y vienen las recargas correspondientes relacionadas a la falta de personal. Y vienen las recargas que dicen en algunos casos, y nosotros lo hemos denunciado concretamente, como en el caso del Hospital Córdoba, más de 80.000 horas adeudadas, recargadas, gente que le deben los francos, gente que le deben las licencias que vienen acumulándose de la época de la pandemia. Entonces son muchas cosas para hablar y decir. Y a nosotros nos extraña una cosa. Estos mismos funcionarios, sacándolo al ministro nuevo de Salud, los que están dentro de su cartera, que ya venían con la ministra Barbas, en un periodo de 15 días, 20 días, se dieron cuenta que el porcentaje de ausentismo era entre un promedio del 70, el 60, como ellos denuncian. Nosotros decimos que no es así. ¿Y qué conclusión sacan de eso? A nosotros nos parece que realmente las cosas no se están dando como se tienen que dar. Hay que hacer una evaluación. Nosotros apuntamos de que sí o sí hay que enriquecer mucho más la implementación y la atención a la parte del sector hospitalario y estamos dispuestos a aportar todo lo que se tiene que hacer, pero que en definitiva veamos también cómo lo quieren implementar ellos, no con esta actitud de un concepto muy a nivel patronal o al sistema que quiere ser patrón de estancia. Me parece que se equivoca. Yo creo que el diálogo es la mejor forma de entenderse y entender cómo se pueden ir mejorando los servicios de acuerdo a las necesidades y de esa manera, por supuesto, creo que toda la comunidad en general que va a los hospitales públicos, que nunca dejaron de atender bajo ningún punto de vista. Y si los porcentajes que se dicen son tan altos, no estarían atendiendo la cantidad de gente que está yendo a los hospitales públicos debido a esta situación de crisis que se vive y además de eso, muchísima gente que se han quedado sin obra social y van a parar a los hospitales públicos. Lo cambio, no de tema, pero sí de contexto. ¿Qué va a pasar con los salarios en la provincia? También hay que dialogar ahora, ¿no? Por supuesto, somos conscientes de la situación que vive la provincia de Córdoba como la que vive el país. Nadie desconoce eso bajo un punto de vista. Lo que nosotros hemos planteado es que se reconozca el tema de lo que se acordó con el anterior gobierno. Y Yarlora dijo que no, que hay que empezar a hacer. Yarlora sí, el gobernador dijo que no, ha dicho que totalmente en desacuerdo, de acuerdo a los porcentajes, porque nosotros habíamos acordado de acuerdo a la cláusula gatillo, que en su momento muchos pensaron de que la cláusula gatillo decía que no era conveniente. Nosotros creíamos que sí era conveniente, por lo que anticipadamente veníamos viendo lo que se venía dando. Claro. Y dijimos, la única forma de poder llegar a un acuerdo salarial era la cláusula gatillo. Y creo que le da garantía al trabajador específicamente de acuerdo a esta situación que se está dando, que va comiendo el salario permanentemente y no hay otro mecanismo que no sea la cláusula gatillo. Trataremos de encontrar una implementación que realmente recompense el salario de todos los trabajadores en la administración pública, en especial a todos los compañeros que trabajan en los sectores de los equipos de salud y el resto de la administración pública central, tratando de evaluar cómo lo se puede implementar. Es cierto, y lo venimos diciendo reiteradamente, los sueldos en la administración pública provincial no son altos, son bajos. Entonces, creemos que hay que tratar de lograr un encuentro de diálogo y de consenso para compensar esta situación que es difícil, que es crítica y vemos que va a pasar de acá a 3 meses. Es complicado porque no sabemos lo que va a pasar dentro de pocos días. La última, ¿y estarían dispuestos a aceptar un arreglo por debajo de la inflación? Estamos hablando de una inflación de 25% mensual.
¿eso es un piso que necesitan ustedes para arreglar o la situación lo va a obligar a negociar? Hoy en día el porcentaje que se determina de acuerdo al INDEC en Córdoba es el 24%. Es un tema para conversarlo, hay que tratar de compensar también a los compañeros jubilados, Claro. que son los que en este momento más están sufriendo esta situación de crisis, que no hay un control sobre el tema de la industria del medicamento, que cada jubilado compra entre 5 y 4 medicamentos y el promedio de hoy en día ya no sale 5.000 pesos, sino un medicamento está en un promedio entre los 20.000 y 30.000 pesos. Es por eso también que hemos solicitado que se haga un recambio en la obra social del APRO para que de esta manera pueda cubrir a los jubilados el tema de lo que es el medicamento. Sí, estamos dispuestos a conversar siempre y cuando que sea con seriedad, siempre y cuando que se vaya compensando y en el tiempo ir viendo cómo hacemos para que vayan incrementándose los básicos que son tan bajos. Perfecto. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Por supuesto, ha sido un placer. Bueno, muchísimas esperemos gracias. que logren un acuerdo. Espero que sí. Sí. Seguimos un pequeño corte y ya más voz y voto.